¿En qué consiste el plan de redacción? La redacción de un texto supone desarrollar una o más ideas en forma organizada y con un propósito determinado para lograr un discurso expositivo coherente. Es necesario que el primer término realizar un trabajo de esquematización de la idea que se denomina composición o plan. También al elaborar el plan de un texto implica seleccionar las ideas pertenecientes y ordenadas según su importancia. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la posible secuencia o relación de enunciados ordenados de cierta forma dan lugar a un texto virtual y coherente llamado plan de redacción, ¿no? Lo que tiene que tener es, por ejemplo, las biografías y planes con secuencias temáticas. ¿En qué consiste las biografías? Las biografías es el tema, ¿no?, el cual este tipo de redacción es la vida de una persona viva o muerta, ¿no?, destacada en algún ámbito que hacer humano. Un rasgo esencial de este tipo de plan es identificar del biografiado, ¿no? En el título generalmente se presenta el nombre, dato que permite fijar el tema de la redacción, ¿no? Por ejemplo, podrías identificar a quién corresponde un personaje, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Julio César Tello, ¿no?, un personaje importante que descubrió una de las culturas. Entonces a eso se llama la biografía, ¿no? Planes secuenciales temáticos. Ahora, tipos de planes de redacción. Tenemos 3 tipos de planes: el plan deductivo, plan cronológico temporal y el plan causa-efecto, ¿no? El de ahí tenemos que darnos cuenta, ¿no?, cuál de estos 3 tiene nuestro texto, para poder así nosotros deducir o poder saber cuál es la relación que guarda cada frase o párrafo de un enunciado, ¿no? Por ejemplo, decimos plan deductivo es el más frecuente. En ese tipo de ejercicios los enunciados se ordenan desde el que expresa la idea más general hasta el que presenta la información más específica. A eso se dice plan deductivo. Y el plan cronológico o temporal, pues en este tipo de plan los enunciados se ordenan considerando el aspecto temporal. Así la secuencia de enunciados permitirá avanzar desde un antes a un después. A eso se le llama plan cronológico o temporal. También tenemos el plan causa-efecto. El principio de la casualidad establece que todo fenómeno tiene una causa, por lo tanto, en este tipo de plan se presentan primero y luego las causas y luego los efectos. No lo olvides. Por ejemplo, acá tenemos la biografía deductiva, ¿no? Ese tipo de biografía conserva el principio general de la deducción. El tema se desarrolla desde los aspectos más generales o de mayor alcance hasta los datos más específicos. Por ejemplo, ¿no?, tiene que tener este esquema deductivo. El esquema debe tener un nombre, una definición, un origen, sus características, su producción y obras. Por ejemplo, el título, ¿no?, quién es, su nacimiento, su origen, de dónde es, los rasgos particulares, o sea, sus características, producción, características de su obra, que en escrito si hablamos de un autor de obra, ¿no?, si hablamos de un científico, ¿no? Entonces eso tenemos que ver, sus obras específicas. A eso se le llama biografía deductiva. Cronológica se refiere a que es un esquema cronológico. El rasgo que ordena la relación es el tiempo,
Por lo tanto, la información debe ordenarse de acuerdo con la cronología que evidencia cada enunciado. Por ejemplo, desde que nace, vive y muere. A ese le llama un antes, un durante y un después, ¿no? Las obras póstumas se incorporan desde la fecha de su muerte. ¿Recuerda eso? Entonces, la redacción cronológica tiene que tener estos aspectos, ¿no? Que nace, la fecha y el lugar de nacimiento. Vive, aspectos de su vida, título de sus obras, si hablamos de autores o de escritores literarios, ¿verdad? Y cuando muere después, pues la fecha, el lugar de fallecimiento, ¿no? Y a eso se le dice biografía cronológica, ¿no? Cuando presenta todo este esquema cronológico. Vamos a ver un ejemplo de secuencia cronológica, lo que vamos a trabajar en el libro, ¿no? La secuencia cronológica requiere que los enunciados sean ordenados desde un antes a un después. El criterio para ordenar el texto es el tiempo en que ocurre y sucede los hechos, presentado en cada enunciado, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos el ejemplo del Renacimiento en Europa en los siglos XV y XVI, ¿no? Nosotros vamos a ordenar, nos dice, los enunciados que sean ordenados desde antes a un después. Y lo más acertado acá, pues sería la D, en ese orden. 5 sería primero, la frase primera, después sería el 1, el 3, el 4 y el 2. Entonces está ordenado cronológicamente. Hasta acá en tu cuaderno. Empezamos en el libro, practicando en la clase. El número 1 ya lo tienes resuelto en tu libro, que viene a ser la respuesta C. Que el ejercicio constaba o consistía de la instauración de las reducciones virreinales en el Perú y sus consecuencias. Ahora vamos a ver el número 2, que son las plagas en la historia, ¿no? El cual para eso nosotros tenemos que saber el orden que se dio esta historia, ¿verdad? Y lo más acertado y el orden cronológico sería la alternativa C, ¿no? Que viene a ser primer orden sería el 3, el 1, el 4 y el 2 y el 5, ¿no? Luego vamos a ver el siguiente. Histórico evolucionario, ¿no? El orden cronológico de las siguientes expresiones, la alternativa correcta para esto sería la C. Exactamente. Y en el número 4, elaborando un ejercicio, ¿no? Elaborando un ejercicio, lo más acertado para todas estas preguntas, pues es la A. El orden cronológico es la A. Según el concepto del universo, según este texto, el orden que debería tener, o el orden cronológico, la alternativa es la B. Primero iría el número 2, luego el número 4, luego el 1, luego el 3 y el número 5. Ese sería el orden correcto que tendría el concepto de universo. En el 6, pues lo más correcto en buscar ideas adecuadas sería la E. El orden sería primero la frase 4, luego la 2, la 5, la 1 y finalmente la 3. Ese orden tendría una idea clara sobre las ideas adecuadas. Bueno, la página que sigue lo vas a trabajar tú. Ya te ayudé hasta la número 6.
Usa en tus manos. ¿Cómo prevenir infecciones respiratorias? Evita contagiar a los demás. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Recuerda tirarlo en una bolsa de plástico. Utiliza el ángulo interno del codo, nunca con las manos. Lávate tus manos frecuentemente con agua y jabón, de preferencia líquido. Ya sabes, para evitar contagiarte, pues recuerda todos los protocolos que se dan. Mantén tu distancia, quédate en casa y si en caso salgas, usa mascarilla y utiliza gel para manos y principalmente, si tocas manijas de puerta, pasamanos, lávate las manos frecuentemente o utiliza alcohol. Más que todo, lávate las manos con agua y jabón para así evitar contagiarse. Nos vemos, cuídense. Agua más jabón es igual a menos virus.